Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez. Su llegada al poder marcó el inicio de una nueva era en la política venezolana, llena de promesas y desafíos. Heredó un país con grandes desigualdades, pero con una economía que aún no había experimentado la debacle que se avecinaba. La esperanza de muchos venezolanos estaba puesta en su liderazgo. Pocos podrían haber previsto la magnitud del colapso económico que ocurriría bajo su mandato. Las señales de advertencia estaban allí, pero la realidad superó las peores expectativas. En menos de una década, Venezuela, un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, se sumió en una crisis sin precedentes. La riqueza petrolera que una vez fue la columna vertebral de la economía se convirtió en una maldición. La economía venezolana se ha contraído drásticamente. La inflación se disparó y el valor de la moneda se desplomó, afectando a todos los sectores de la sociedad. Algunos estiman una caída del 70% desde 2014, mientras que otros hablan de un 74% entre 2013 y 2023. Esta devastación económica ha dejado cicatrices profundas en la nación. Esta cifra representa la quinta mayor caída en la historia económica moderna. La magnitud de esta crisis es difícil de comprender en su totalidad. El Fondo Monetario Internacional lo ha calificado como el mayor colapso económico de un país no en conflicto en medio siglo. Las comparaciones con otras crisis económicas globales subrayan la gravedad de la situación. Las sanciones internacionales, la mala gestión y la corrupción y la dependencia del petróleo han jugado un papel crucial en este desastre económico. Cada uno de estos factores ha contribuido a la caída libre de la economía. Millones de venezolanos han visto cómo sus vidas se han visto afectadas por la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas y la falta de oportunidades. La lucha diaria por la supervivencia se ha convertido en una realidad para muchos. La diáspora venezolana se ha convertido en una de las mayores crisis migratorias del mundo, con millones de personas dispersas por el continente americano y más allá. La búsqueda de una vida mejor ha llevado a muchos a dejar atrás todo lo que conocían. Estados Unidos ha impuesto sanciones a Venezuela desde 2005, pero estas se intensificaron significativamente en 2019. Las sanciones, que inicialmente tenían como objetivo a individuos y empresas específicas, se ampliaron para incluir a sectores clave de la economía venezolana, como el petróleo. Estas medidas han tenido un impacto considerable en la capacidad de Venezuela para exportar petróleo, su principal fuente de ingresos. Las sanciones también han limitado el acceso del gobierno venezolano a los mercados financieros internacionales, lo que ha dificultado la obtención de préstamos y la inversión extranjera. Si bien el gobierno de Maduro culpa a las sanciones de la crisis económica, muchos expertos argumentan que la mala gestión y la corrupción son los principales culpables. El gobierno venezolano ha buscado formas de eludir las sanciones, incluyendo la venta de petróleo con descuentos a países como China y Rusia. La corrupción ha sido un problema endémico en Venezuela durante décadas, pero se ha agravado bajo el gobierno de Maduro. La falta de transparencia y la impunidad han permitido que la corrupción florezca en todos los niveles del gobierno. Se estima que la corrupción ha costado a Venezuela miles de millones de dólares en ingresos perdidos. Estos fondos, que podrían haberse utilizado para mejorar la vida de los venezolanos, han terminado en los bolsillos de funcionarios corruptos y sus cómplices. La corrupción no solo ha privado a Venezuela de recursos vitales, sino que también ha socavado la confianza en las instituciones del país. La corrupción también ha afectado a la empresa petrolera estatal, PDVSA, que ha sido durante mucho tiempo un hervidero de corrupción y mala gestión. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, pero esta riqueza natural se ha convertido en una maldición para el país. La dependencia excesiva del petróleo ha hecho que la economía venezolana sea extremadamente vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales del crudo. Durante el auge petrolero de la década de 2000, el gobierno venezolano desperdició miles de millones de dólares en programas sociales insostenibles y proyectos de infraestructura mal concebidos. Cuando los precios del petróleo se desplomaron en 2014, Venezuela se encontró con una economía en ruinas y sin ahorros para amortiguar el golpe. La caída de los precios del petróleo, combinada con la mala gestión y la corrupción en PDVSA, llevó a una disminución drástica de la producción petrolera.
La falta de diversificación ha hecho que Venezuela sea aún más vulnerable a las crisis económicas. La hiperinflación se ha convertido en el símbolo más visible de la crisis económica en Venezuela. Este fenómeno ha afectado a todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la compra de alimentos hasta el acceso a servicios básicos. Los precios de los bienes y servicios básicos se han disparado a niveles astronómicos, erosionando el poder adquisitivo de los venezolanos y sumiendo a millones en la pobreza. Las familias se ven obligadas a hacer largas filas para conseguir productos esenciales. La hiperinflación comenzó en 2017 y ha continuado sin cesar desde entonces. Cada año, la situación parece empeorar, sin señales claras de una solución a la vista. En 2018, la tasa de inflación superó el 1.000.000%, una cifra asombrosa que ilustra la gravedad de la crisis. Este nivel de inflación es casi inimaginable y ha tenido consecuencias devastadoras para la economía del país. Las causas de la hiperinflación son complejas, pero se pueden atribuir en gran medida a la impresión descontrolada de dinero por parte del gobierno para financiar su gasto deficitario. Esta práctica ha desestabilizado aún más la economía. La escasez de bienes y servicios, combinada con la pérdida de confianza en la moneda nacional, el bolívar, también ha contribuido a la espiral inflacionaria. La gente ha recurrido al trueque y a otras formas de intercambio para sobrevivir. Los salarios se han vuelto prácticamente inútiles, ya que la inflación los devora rápidamente. Lo que antes era suficiente para vivir ahora apenas alcanza para lo más básico. Los ahorros de toda una vida se han evaporado, y millones de personas luchan por sobrevivir con lo poco que pueden comprar. La desesperación y la incertidumbre se han convertido en la nueva normalidad para muchos venezolanos. La crisis económica y social en Venezuela ha provocado un éxodo masivo de personas que huyen de la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades. Esta situación ha generado una de las mayores crisis humanitarias de la región. Se estima que más de 7 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años, convirtiéndose en una de las mayores crisis migratorias del mundo. La magnitud de esta diáspora es impresionante. Los venezolanos se han dispersado por toda América Latina y el Caribe, con Colombia, Perú y Ecuador albergando a la mayor cantidad de migrantes. Estos países han recibido a millones de personas. Muchos venezolanos también han emigrado a Estados Unidos, España y otros países europeos. Esta diáspora masiva ha puesto a prueba los recursos de los países receptores, que se han visto desbordados por la afluencia de migrantes. La situación es crítica y requiere atención urgente. Los gobiernos de la región han pedido ayuda internacional para hacer frente a la crisis migratoria venezolana. El país ha perdido a millones de sus ciudadanos más jóvenes y capacitados, lo que tendrá consecuencias a largo plazo para su desarrollo económico y social. La reconstrucción será un desafío monumental. La crisis económica en Venezuela ha provocado una escasez generalizada de bienes básicos, como alimentos, medicinas y productos de higiene personal. Los estantes de los supermercados, que alguna vez estuvieron llenos, ahora están vacíos o solo ofrecen una selección limitada de productos a precios exorbitantes. La escasez es el resultado de una combinación de factores, como la disminución de la producción nacional, la falta de divisas para importar bienes esenciales y la corrupción en la distribución de alimentos y medicinas. La escasez ha tenido un impacto devastador en la salud y el bienestar de los venezolanos. La falta de alimentos nutritivos ha provocado un aumento de la desnutrición, especialmente entre los niños. La escasez de medicamentos ha dificultado el tratamiento de enfermedades crónicas y ha provocado un resurgimiento de enfermedades que alguna vez estuvieron controladas. La crisis económica en Venezuela ha dejado al país con una enorme deuda externa que lucha por pagar. En 2017, Venezuela entró en default de su deuda soberana, lo que ha dificultado aún más el acceso a los mercados financieros internacionales. Se estima que Venezuela debe miles de millones de dólares a países como China, Rusia y a tenedores de bonos privados. La falta de pago de la deuda ha llevado a demandas y embargos de activos venezolanos en el extranjero. La deuda externa es un obstáculo importante para la recuperación económica de Venezuela. El gobierno tendrá que renegociar su deuda con sus acreedores antes de que pueda comenzar a reconstruir su economía.
La falta de un gobierno reconocido internacionalmente dificulta la obtención de préstamos y la atracción de inversión extranjera. La crisis económica en Venezuela es una tragedia de proporciones épicas. Millones de venezolanos han visto cómo sus vidas se han visto afectadas por la hiperinflación, la escasez y la violencia. El futuro del país sigue siendo incierto, pero una cosa está clara: se necesitará un esfuerzo monumental para reconstruir la economía y la sociedad venezolanas. Las soluciones a la crisis son complejas y requerirán un enfoque multifacético. Se necesitará un diálogo nacional para abordar las divisiones políticas y crear un plan de recuperación económica viable. También se necesitará ayuda internacional para proporcionar asistencia humanitaria a los millones de venezolanos que la necesitan y para apoyar la reconstrucción de la economía. Con el apoyo de la comunidad internacional, Venezuela puede superar esta crisis y construir un futuro mejor para todos sus ciudadanos.